bendice. Vamos a continuar con la enseñanza de Génesis 1. Como ya habíamos dicho, Dios trabaja tanto en lo físico como en lo espiritual cuando tú empiezas tu caminar. Así como Dios creó al mundo, ¿sí? Y en su palabra está tanto en lo físico como en lo espiritual. Nos está explicando cómo lo creó. Así poco a poco también, si lo vas relacionando con tu vida, vas a entender también cómo Dios está obrando en ella. En Génesis 1 del 6 al 8 dice: Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y así fue. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. ¿Qué significa esto? Vamos a hablar, como hemos estado explicando, tanto en lo físico como en lo espiritual. En lo físico es cuando Dios separa las aguas de la tierra, que es el mar, de las aguas de arriba, que son los cielos. ¿Sí? También, si tú te fijas en tu vida normal, cuando tú empiezas el caminar con Dios, con Jesucristo, cuando ya lo aceptas, Dios empieza a separar, ¿sí? A separar a aquellos que han tomado la decisión de hacer el cambio completamente y empezar su camino tanto espiritual como físico, buscando a Dios, como también de aquellos que quieren seguir teniendo sus actitudes a pesar de que ya tuvieron la luz de Cristo y quieren seguir viviendo como en el mundo como si fuera algo común, como si ellos siguieran perteneciendo, no quieren hacer cambios, quieren seguir en sus actitudes que son de la carne. ¿Sí? No tienen miedo al cambio, tienen miedo al que dirán, tienen miedo y siguen en las actitudes. En este aspecto yo le preguntaba a Dios, ¿cómo está eso, Señor? ¿Cómo es eso de que tú separas? ¿Sí? ¿Cómo pudiera explicar yo esto en el aspecto espiritual? De que tú estás separando las aguas, las aguas de la tierra y las aguas de los cielos. ¿Cómo se pudiera explicar esto en el mundo espiritual? ¿Sí? En el mundo físico, ya sabemos, Dios permitió que fueran los cielos y los mares, que serían las aguas de la tierra. Pero en el mundo espiritual estaba yo preguntándole a Dios, y Dios me dice, es cuando voy poniendo a cada uno en el lugar que debe de estar, ¿sí? En el lugar y de acuerdo al caminar y de acuerdo al llamado de su vida. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que cuando nosotros nos acercamos a Cristo, aceptamos a Cristo, ¿sí? Dios empieza la transformación en nosotros. Y de acuerdo al llamado que Dios nos dio, de acuerdo a ese llamado nos va a ir preparando. Algunos todavía quieren andar en la carne, o sea, quieren andar en el mundo físico. Todavía se preocupan por lo físico, por lo material, y tratan de comprender y entender las cosas desde un punto de conocimiento humano. Hay otros que buscan a Dios, que buscan el aspecto espiritual, que buscan ese caminar, ese conocer más allá de lo que está escrito, esa comunión con Cristo, hablando plenamente con Él. Pero esto se da de acuerdo al llamado. Algunos Dios llamó para pastores, otros para evangelistas, otros para profetas, para apóstoles, para maestros. Entonces, de acuerdo al llamado, es el caminar de las personas y es como Dios los va a ir capacitando. ¿Sí? Dios les va a ir dando la enseñanza de acuerdo a eso y les guiará. Y Él ha decidido cómo irles enseñando. Algunos van a buscar más que estar cerca de Dios y a otros van a buscarlo menos. ¿Sí? No se van a conformar con estar
yendo los domingos, escuchando la prédica, etc., pero sin trabajar en la obra de Cristo. Y hay otros que Dios llamó a trabajar con Él, llamó y acudieron. Dicen que son muchos los llamados y pocos son los escogidos. Entonces, Dios llama a las personas, empieza a separar los que van a ir en el caminar espiritual, en la obra de Dios, los que le creen a Dios y le buscan y le siguen a Dios, y a aquellos que todavía están en el mundo, que todavía quieren entender la palabra con el conocimiento humano, que todavía quieren comprender y entender qué es lo que Dios quiere decir. O sea, quieren saber lo que dice la palabra, pero lo leen como si fuera un libro normal, ¿sí? No buscan la revelación, no buscan el más allá, ¿sí? El bueno Señor, ¿qué más me quieres decir? No le preguntan a Dios, ¿y esto? ¿Qué más? Ok, físicamente tú estás hablando de la creación, ¿sí? Del mundo físico. Pero también sé que espiritualmente me estás hablando. Eso es lo que quiero conocer, ¿sí? Quiero esa revelación, Señor. Y ahí es cuando Dios empieza a separar. Arriba, aquellos que van ahora sí a buscar más de los cielos, y abajo, aquellos que van a buscar el agua, pero de los mares, o sea, estar más, pues ahora sí, más con todas las personas del mundo, ¿sí? Sabiendo que ya tomaron la decisión de Cristo, sabiendo que ya aceptaron la luz, sabiendo que ya Dios les está llamando. ¿Cómo te digo de los llamados? Primera, si tú le haces caso a Cristo y quieres seguirlo, vas a empezar a practicar la palabra en tu vida. ¿Cómo vas a hacer esto? Primera, vimos que Dios puso orden en donde había desolación, en donde había desorden, en donde había vacío, ¿sí? Vimos que el Espíritu de Dios, a pesar de las tinieblas, a pesar de todo, Él fluía, ¿sí? Andaba en la faz de las aguas, en la quietud, en la tranquilidad, ¿sí? Bueno, pues ahora nos toca ver cómo Dios empieza ya a separar y ya a ver qué orden va a ir de acuerdo al llamado, cómo los va a ir tratando. A veces a muchos de nosotros Dios nos habla, pero nos da enojo, nos molesta, porque pide que cambiemos actitudes, según nos dice, ¿sí? Tienes que dejar, tienes que dejar, tienes que dejar, y empiezan a darte prohibiciones. Dios lo que te dice es, ¿estás dispuesto a que mi espíritu transforme tu vida? Si tú dices sí, ok, ¿estás dispuesto a que yo haga mi voluntad en tu vida? Sí. ¿Estás dispuesto a que se haga de acuerdo a mi voluntad las cosas y me tienes que obedecer? Y uno dice sí. Pero hay muchos que dicen no, pero Dios les permite por su libre albedrío. Aquellos que hemos dicho que sí, entregamos el libre albedrío. ¿Por qué? Porque entregamos completamente nuestra vida a Cristo. Cristo lo que va a hacer primeramente es empezar a purificarnos, empezar a poner orden, empezar a hacer separaciones. Con esto no te digo que te separes de tu familia. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente siempre será tu familia y siempre, le parezca o no le parezca, siempre estará contigo. Esa es una. La otra, yo no digo que tienes que cambiar de actitudes inmediatamente. En tus fuerzas no vas a poder. ¿Por qué no vas a poder? Primera, tu naturaleza es pecadora.
Por lo regular, nosotros queremos ser independientes, autosuficientes, ¿sí? No queremos que otra persona nos mande, ¿sí? Venimos de un mundo donde te exigen el éxito a base de la soberbia, a base de humillar a los demás, a base de amasar fortunas, ¿sí? Con la envidia, con el egoísmo de que solamente es para ti, ¿sí? No te importa a quién molestar, no te importa a quién criticar, no te importa tomar actitudes que no son las correctas. Y le crees más. Si yo te dijera, oye, pon esta veladora y hazle así y hazle asado, tú me creerías más que si yo te dijera, ponte a orar, lee la palabra de Dios, haz tuya las promesas. Para ti es más fácil poner una veladora que meterte a esta enseñanza. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios empieza a tratar contigo. No te exige, no te obliga, no hace que tú abandones las cosas de inmediato. Dios no es así. Dios va contigo paso a paso y de acuerdo a cómo tú vayas permitiéndolo. Dios no te exige que cambies de inmediato. Lo que Dios hace es que te respeta, ¿sí? Y así como vas caminando, sabe que vienes con miedo, sabe que tú solito no puedes, ¿sí? Sabe que hay cosas que sinceramente te cuestan trabajo, heridas que están muy profundas, heridas que no sabes tú mismo cómo perdonar. Entonces Dios sabe exactamente cómo te va a ir sanando, cómo va a ir. Siempre empieza Dios de adentro hacia afuera. ¿Qué es esto? Primero tiene que sanarte de tu espíritu. Tiene que ayudarte a que seas tú más, le creas más, a que sueltes todo ese dolor que tienes, que le creas a Dios que tienes un Padre maravilloso, que le creas a Dios que te ama, que le creas a Dios que es como te diré, es quien te va a proteger, que te va a guardar, que todo lo que te va a dar es para bien tuyo, aunque estés tú en tribulaciones fuertes. Dios te va a ir guiando, Dios te va a ir enseñando, Dios te va a ir puliendo. Pero lo que se necesita es que poco a poco, día a día, no quieras hacer todo. Dios no hizo todo en un momento. Dios, como decimos, fue el segundo día. Separó nada más los cielos de los mares. ¿Sí? Fue en el segundo día. Hizo la expansión. ¿Sí? Entonces Dios no te va a exigir, Dios no te va a pedir que de un día a otro cambies. Tienes que ir poco a poco y en base a esto tienes que ir acercándote. Bueno, primera, ¿qué quieres realmente de Dios? ¿Sí? Tienes que explicarte qué quieres realmente de Dios, qué esperas realmente de Dios, cómo lo quieres conocer. Lo quieres conocer desde un punto de vista teológico, meterte al conocimiento de la escritura y cómo te diré, y quedarte en ese estudio, primero enseñarte ese estudio, ¿sí? Conocer lo que dice la palabra de Dios y estar en el estudio de la palabra de Dios. ¿O quieres seguir hacia adelante y pedirle a Dios revelación? Bueno, Señor, a ver, esto lo dijiste por esto y por esto y por esto. Bueno, eso es por el lado físico, pero por el lado teológico, perdón. Pero por el lado espiritual, por el lado de la revelación, ¿qué más hay? ¿Qué más debo de entender? ¿Sí? Dios cuando te habla te empieza a capacitar. Acuérdate que eres un ser tripartita, espíritu, alma y cuerpo. Bueno, pues ya te acercó a Él, ya te pusiste en oración, ya estás con Él un poquito más apegado y todo. Y ahora dice Dios, veme entregando los sentimientos que traes. Ahí empieza a trabajar con tu alma. ¿Qué es esto? Las heridas de pequeño. Empieza emocionalmente a trabajar contigo. ¿Por qué no puedes perdonar? ¿Por qué no puedes confiar? ¿Qué te dijeron de Dios? ¿Sí? El cual te lastimó.
quién te lastimó, por qué te lastimó, ¿sí? Dios te va a ir enseñando y te va a ir sanando en las heridas emocionales. Y de ahí ya viene lo físico. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer contigo? ¿Cuál es la enseñanza ya? El conocimiento humano que quiere que tengas. Y sobre ese conocimiento humano va a trabajar contigo. Entonces, ahí es cuando Dios empieza a llamar, ya a marcarte el llamado. ¿Para qué veniste? Ok, Dios nos acercó a Él para adorarlo, bendecirlo y glorificarlo. Para que lo amemos y le honremos y glorifiquemos. Ok, ¿para qué más Dios nos llamó? ¿Qué idea tienes tú más de que Dios te llamó? Pues es que Dios, yo siento que Dios me llamó para pues para que le siguiera. Bueno, ¿cómo le vas a seguir? Es que Dios me está utilizando para dar consejería a mis hermanos, para darles un abrazo, para hacerlos sentir bien, para esto. Y ya empiezas tú a ver para qué te llamó Dios. ¿Sí? A lo mejor te llamó para que recibieras a sus hijos cuando llegan a la iglesia. Te da ese amor, esa ternura, esa comprensión que cuando ellos llegan tú le das, tú le ofreces. Ese don de servicio que tú ofreces a las personas que van llegando. A lo mejor Dios te llamó para que fueras de casa en casa o fueras en las calles o fueras a evangelizar de acuerdo a cómo Dios te llamó. A lo mejor te llamó para las personas con mucho conocimiento humano. A lo mejor te llamó para las personas que realmente no tienen ese conocimiento humano porque no tienen educación, ¿sí? Para la gente pobre, para la gente que no tiene esa comprensión de Dios. Ahí tienes que preguntarte, ok, Señor, ¿a qué lado me voy para evangelizar? Porque si yo me voy a tratar de evangelizar a las calles y Dios no me llamó para eso, no voy a fluir como se debe, ¿sí? Si yo me voy a la iglesia y empiezo a evangelizar en la iglesia, tampoco Dios me llamó para eso, ¿sí? Si voy a querer evangelizar de acuerdo a mi idea, a mi criterio y en mi forma, tampoco te llamó para eso. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que Dios ha hecho en tu vida y en qué forma te llamó? ¿Por qué? Porque el fruto no cae tan lejos del árbol. Si Dios te llamó como a mí en una hacienda para gente adicta, para gente alcohólica, para gente neurótica, Dios te pide que trabajes con ellos, que les enseñes, que les muestres, que les lleves a Cristo a ellos. Si Dios te llamó a través de la palabra, Dios te está pidiendo que le enseñes la palabra a la gente, que a base de la palabra, así como Él te llamó, le expliques, le digas, le enseñes y les hagas llegar a Cristo. Nunca las ates a tu persona, nunca quieras que ellos hagan lo que tú quieres. Pídele mejor a Cristo hacia dónde tienen que ir. ¿Sabes qué, Señor? Mira, tal persona me busca para consejería, tal persona quiere esto, tal persona quiere aquello. Pero ¿sabes qué? Voy a hacer que te busque a ti. Que a mí voy a estar para cuando me necesita, pero que no me busque a mí, que te busque primeramente a ti. Que todo lo que necesite te pida primeramente a ti y ya posteriormente con todo gusto le ayudo. ¿Sí? Entonces ahí tú le tienes que pedir a Dios cuál va a ser tu guía. Si Dios te mandó como apóstol, como profeta, como maestro, debes de conocer cuál es tu llamado. Debes de enseñarte qué dones vas a manejar, qué situaciones vas a estar. ¿Sí? Jesucristo lo que ha querido y desde un principio dijo es: llevemos el Evangelio a aquellos que no lo conocen. Si Dios te va a dar señales, vas a echar fuera demonios, vas a sanar enfermos, pero pregúntate qué tipo de enfermos.
enfermos emocionales, enfermos físicos, enfermos espirituales. ¿Cuál es la sanidad que Dios va a dar a través de ti? Y también enséñate que todos los dones provienen del Espíritu Santo. Todos los dones Dios los dio para que los pusieras al servicio de tus hermanos, no para que te creas tú, no para que te sientas grande, no para que humilles a los demás. No, al contrario, Dios dijo, Jesucristo dijo, ¿quieres sentirte más? Sé el que más sirves, ¿sí? Sirve a tus hermanos, ayúdale a tus hermanos, está atento cuando tus hermanos te necesiten, ¿sí? Por eso Dios empieza a separar las aguas en lo espiritual, empieza a guiarte hacia donde te quiere, empieza a decirte qué es lo que quiere hacer contigo. Sigue leyendo la palabra, pero pídele a Dios y al Espíritu Santo y a Jesucristo que te la enseñen tanto en lo físico como en lo teológico, que te den esa revelación, porque es hermoso cuando empiezas a conocer a Dios por lo que es. Es hermoso cuando no dudas o no quieres interpretar a Dios como tú piensas, porque Dios es infinitamente grande. No lo puedes interpretar de acuerdo a tu razonamiento humano. No lo puedes interpretar como tú piensas. A Dios no se le interpreta. A Dios se le obedece, se le respeta, se le da la gloria y la honra, ¿sí? Pero no se le quiere interpretar. Su forma de Dios, su pensamiento de Dios, si te diera tantito de su pensamiento de Dios, no cabe en tu cerebro, ¿sí? Dios es tremendamente poderoso, tremendamente sabio, ¿sí? Te conoce y está en todas partes, donde sea, a la hora que sea, en el momento en que sea, que tú lo necesites, Él está ahí, ¿sí? Entonces no quieras interpretar a Dios como tú piensas o como de acuerdo a tu conocimiento, no. Pregúntale a Dios, Señor, ¿qué revelación? ¿Qué me quieres decir hoy? ¿En qué lo voy a poner en práctica? ¿Cuáles son las promesas que tú me estás dando? ¿Cómo me quieres guiar? ¿Dónde quieres que yo trabaje en tu obra? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Sí? Primero conócelo, obedécelo, no le estés cuestionando, ¿sí? A menos que sean dudas razonables, que yo le llamo, que sean dudas para conocerle, ¿sí? Pero no por el hecho de decirle, oye, ¿y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Y si quieres que yo haga esto, ¿para qué? ¿Por qué? Esas dudas no son las correctas, ¿sí? Porque ¿quiénes somos nosotros para estar pidiéndole cuentas a Dios? Dios sabe exactamente lo que quiere para ti y para mí. Dios sabe exactamente cuánto nos ama. Dios sabe exactamente cómo corregirnos. Entonces, tú solamente, si quieres seguir el caminar espiritual, si quieres pertenecer al reino de los cielos, simple y sencillamente pregúntale a Dios, Señor, ¿qué quieres enseñarme el día de hoy? ¿Cómo quieres que haga las cosas el día de hoy? Sí. Y entrégale tu libre albedrío, porque un hijo de Dios que se deja guiar por el Padre, que quiere agradar al Padre y que vive para el Padre, no necesita de libre albedrío. Sí, porque simple y sencillamente vamos a hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? A lo mejor muchos me van a decir, pero es que Dios respeta el libre albedrío. Sí, Dios te lo respeta cuando andas en la carne, cuando andas en tu humanidad. ¿Sí? Dios te da ese libre albedrío para que tú decidas si lo quieres seguir a Él completamente o si quieres ir poco a poco conociéndolo. Ese es tu libre albedrío. Eso es como tú lo puedes manejar. Pero aquel hijo de Dios que ya está seguro que es hijo de Dios, que quiere agradar al Padre,
le entregamos el libre albedrío a Él, ¿sí? Para que se haga su voluntad, para que su Espíritu Santo nos guíe, para que su Espíritu Santo nos cubra. Grande es el amor de Dios, muy, muy grande, que hizo una tierra, un universo para nosotros. Y a la vez hizo cosas espirituales inimaginables, ¿sí? Yo te invito a que sigas conociendo, sigue hablando, sigue guiándote, ¿sí? Sigue prestando atención a lo que Dios te habla a través de las Escrituras. Trata de hacer la voluntad de Dios. Cuesta trabajo, sí cuesta trabajo. Más cuando te empiezan a criticar, más cuando te empiezan a decir que ¿cómo se llama? Que son locuras. Lo espiritual para el ser humano, para el ser carnal, es locura. No te preocupes por ello. No te preocupes del qué dirán, ¿sí? Porque solo Dios sabe cómo te quiere guiar, ¿sí? Solo Dios sabe para qué te llamó. Solo Dios sabe qué es lo que quiere para ti. Y solo Dios sabe cómo te valora, ¿sí? Eres una joya que solo el joyero conoce cuánto es su valor. Así es que no te preocupes. Pregúntale tú a Dios, guíate por lo que Dios te diga. Si tú quieres y crees que esto es de bendición para otras personas, compártelo. Compártelo para que también otras personas vayan entendiendo, ¿sí? No quiero una situación de enseñanza, pero sí que vayan entendiendo que Dios es tremendamente sabio y que te va a enseñar ese amor tan grande, ese amor tan puro que tiene por ti. Te va a enseñar a seguirle, te va a enseñar a entenderle, ¿sí? Y te va a enseñar cuánto es el amor por ti, que hasta dio a su Hijo para que tú no te perdieras, para que tú te salvaras. Yo te invito a que hables con Dios. Si aún no le has entregado completamente tu libre albedrío, por miedo, porque dices, ¿cómo voy a dejarle todo? Voy a depender completamente de Él. Por situaciones que no quieres dejar. Pídele a Dios y dile a Dios, Señor, ayúdame tú. Que no sea en mis fuerzas, que no sea de acuerdo a como yo pienso, que no sea de acuerdo a como yo quiero, sino que sea de acuerdo a como tú. Tú sabes que tengo miedo, tú sabes que soy soberbio, tú sabes que aún quiero seguir con mi independencia. Ayúdame tú, ¿sí? Ayúdame tú a que poco a poquito me vaya acercando a ti. Ayúdame tú que así como hiciste poco a poco el universo, así veme transformando poco a poco. Ayúdame tú, ¿sí? Reconozco que te necesito. Reconozco que necesito a Cristo en mi corazón porque es la luz del mundo. Reconozco que en mi vida ha habido tinieblas y ya quiero entregar en esta paz que siento por ti. Quiero entregarme completamente a ti. Guía mis pasos, ayúdame, guárdame, porque solo tú me conoces tanto, y veme diciendo que te debo de entregar, ¿sí? ¿A qué debo de renunciar? ¿Qué situaciones tengo que poner en tus manos? Ayúdame tú. Y vas a ver cómo Dios en su infinito amor, en su infinita misericordia, te va a seguir guiando. Pues el día de hoy vimos Génesis 1, del 6 al 8, donde Dios separa y hace una expansión entre las aguas del cielo y los mares, las aguas de la tierra. Pertenece y busca pertenecer al reino de los cielos. Sí, cuesta trabajo, sí cuesta, pero la fe que tú le tengas y el amor que le tengas a Dios te va a ayudar muchísimo. Bueno, pues que Dios te guarde, que Dios te bendiga y vamos a continuar con esta enseñanza, bueno, más que enseñanza, con esta plática. Vamos a continuar con esta plática para que tú sigas pidiéndole a Dios que te dé más revelación
y sigas tú. Yo comparto contigo la revelación que Dios me está dando, pero pídele la revelación. ¿Esto en qué lo puedes poner en práctica en tu vida? ¿Sí? ¿Qué te quiere decir Dios? ¿Cuál es esa promesa que te quiere dar Dios a través de esto? Bueno, que Dios te guarde, que Dios te bendiga y sigue hacia adelante.